Hola y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Hablando Ya con Aleja. Y el Guerre. En el episodio de hoy vamos a estarles contando historias sobre algunos de los vuelos que se han perdido, otros que han vuelto a aparecer luego de muchos años y algunas de las teorías y datos pues como curiosos sobre estos vuelos. Bueno, para dar un poquito, pues como siempre, de contexto, ¿ustedes qué harían? Bueno, ustedes, ¿cierto? ¿Ustedes qué harían si ustedes llegan y llegan, bueno, ustedes tienen un viaje, tienen un paseo familiar, digamos que es a la costa. Ustedes saben que el vuelo dura más o menos 3 horas, ¿cierto? No hay mucho, no es mucho tiempo pues de viaje, empacan sus cosas, un paseo familiar que llevan planeando desde hace mucho. Ustedes llegan puntual al aeropuerto, el vuelo sale puntual y comienzan su viaje. Pero pues cuando ustedes ya pues como que descienden, les dicen que su vuelo demoró 30 años en aterrizar y no están en el lugar donde ustedes habían comprado el tiquete para poder llegar a su paseo. ¿Qué haría? Digo, no le creo nada, se enloqueció que estuve en el vuelo y solo sentí que duró, no sé, una hora. Y qué padre dice que está en otro lugar. Tampoco creo porque vi por la ventana, pues, o sea, yo, como que es lo que yo personalmente Pues creo que diría. todos seríamos así. Creo que nadie lo creería y nadie, pues ni siquiera los mismos eh, pasajeros que pudieron haber vivido el vuelo en todo momento pueden creer de que, pues uno no creería que pasaron 30 años sabiendo como que, pues yo sentí que fueron 3 horas, 3 horas y algo, no fueron 30 años, pues evidentemente no fueron así. Ujú. Pues eso que acabo de decir sucedió y es la historia que voy a contar a continuación. Resulta que un vuelo que salía el 2 de julio de 1955 de Nueva York se dirigía hacia bueno, perdón, hacia Miami, ¿cierto? Esta aerolínea se llamaba Pan American y ellos Mm. pues salían, era un vuelo, como les dije pues dentro del contexto, que era de 3 horas el viaje, que era desde Nueva York hasta Miami. Resulta que, bueno, el vuelo comenzó todo, como les dije, totalmente rutinario, nada extraño, todo el mundo abordó, salió a tiempo, eso sí es raro que saliera a tiempo, salió a tiempo y bueno, resulta que cuando estaba en el aire, de la nada, en los radares de la torre de control de Nueva York, se perdió el avión. Llaman a la torre de control de Miami, que son como las dos que estaban como pendientes para poder como ir monitoreando el avión en su viaje. Ujú. Entonces llaman allá y los de Miami te dicen que no tienen ningún avión. Ah, bueno, cabe recalcar que el vuelo se llama el 912, listo. No hay ningún avión, pues ningún avión registrado como 912 en el radar. La cosa es que los de Miami le preguntan a ellos como que es raro porque ellos ya deberían de estar llegando como que a la parte de nosotros y nosotros recibir ya recibir pues como que las comunicaciones, pero no, a ustedes casi cuando se les perdió porque empiezan como que a dialogar para entender qué pasa porque se puede pues como que deducir que puede haber un accidente aéreo. Entonces los de Nueva York les dicen que eso es muy raro porque ellos perdieron comunicación de golpe, o sea, como que estaban hablando con ellos y ¡tum! Se perdió la comunicación y también se perdió en el radar, por eso los habían llamado a ellos. Entonces, bueno, comienzan una investigación y comienzan a, a tratar como de encontrar si hay restos en el lugar, en lugares donde pudo haber pasado, más o menos empiezan a mirar en el lugar donde se perdió la comunicación, que casi siempre se dice como que, bueno, es el último punto donde se encontró en el radar, pudo haberse estrellado en ese lugar, entonces van y buscan allá y no hay nada. Entonces eso se vuelve una investigación de varios meses en la que ellos llegan y empiezan incluso a sobrevolar la ruta por donde iba el avión y a mirar como que pues por acá la ruta, por acá sí se debe haber caído, por acá debe de estar. Incluso empiezan como que a investigar rutas alternas que tocan incluso el mar. O sea, como si hubiera llegado a Miami y por algún lado de Miami se hubiera caído al mar. Hacen de todo tipo como de posibilidades, ¿cierto? Que hubieran podido pasar con este avión y no encuentran en ningún lugar, encuentran rastros de este avión
ni de sus restos. Entonces, obviamente como esas investigaciones son caras y demandan pues mucho dinero y tiempo, deciden mejor cerrar el caso y decir como que este avión se estrelló, pero que no saben en qué lugar se estrelló. Entonces a todos los familiares de las personas que iban en el avión, tanto como tripulación como pasajeros, se les dicen que sus familias se perdieron, pues como que se murieron y que pues a medida que pasa el tiempo, si encuentran los restos se los entregan, pero que no saben ni siquiera dónde cayó, pero que sí se desapareció el avión y que lo tomaron como si fuera estrellado. Resulta que, bueno, pasan muchos años y aquí nos vamos a trasladar hacia Venezuela. Allá en Venezuela resulta que hay un aeropuerto que atendía mucho como una aerolínea que en los años, en el año 1968, pues como que volvió a resurgir porque en el 90, en el 69, perdón, 66 había dejado pues como pues sí, como de dar viajes, ¿cierto? Entonces esta aerolínea pasa a ser a otro nombre y en el 90, en el 68 empieza como que a volver a hacer los viajes que tenían presupuestados, que viajaban a Miami, que viajaban a Caracas, que viajaban a... Bueno, sí. Resulta que en esta ruta aérea de esta aerolínea se mete un avión extraño dentro de esa línea aérea. En eso, pues los encargados pues, de la base de control en Venezuela, pues tratan de establecer contacto con este avión extraño, porque pues obviamente estaba en territorio que no debería de estar, ¿cierto? Pues no estaba en rutas. Entonces, pues para evitar algún accidente tienen que comunicarse inmediatamente con ellos como para decirle, bueno, métase usted a este lado, o devuélvase, o algo de tal cosa. Resulta que ellos llegan y lo primero que como que llegan, bueno, perdón, esto fue el 9 de septiembre de 1992, más de 30 años después de la pérdida del avión que estaba en Estados Unidos. Resulta que lo primero que comunican en la base de control es que ellos dicen como que buenas, hablan primero en español porque son venezolanos, y lo primero que les responden es en inglés y les dicen como que, ¿dónde estamos? Y entonces, bueno, ahí llaman a un traductor y empiezan a hablar desde la base de control, empiezan a hablar con el avión. Y entonces los del avión le dicen como que nos perdimos de la ruta aérea, pero ya estamos otra vez en curso. ¿Dónde estamos? Salimos, es que somos el vuelo 914 perdón, 912 de de la, Panamérica. de Pan American. Salimos el día 2 de julio del año 1955 y estamos como que reenrutados. Y entonces los de la torre de control como que pues se quedan como quietos, pues paralizados, pues calvos y tiesos, como que, ¿y esto qué? Pues esta gente qué. Entonces ellos empiezan a decirle como que, bueno, lo importante aquí no es decirle que estamos en un año que no es el que ellos creen. Aquí lo importante es solo aterrizar. Entonces dijeron como que, bueno, listo, aterrice, nosotros le vamos a dar pues como pista, aterrice. Aquí la cosa se pone un poco más rara y es porque a partir de ciertos años, ustedes saben que los modelos de aviones van cambiando, los diseños, la tecnología y todo esto. Cuando el avión desciende, los de la torre de control quedan totalmente perplejos porque se dan cuenta que el avión de verdad sí parece ser de 1955. Porque hoy en día no todos los aviones usan aspas, ¿cierto? Que son hélices, perdón, las hélices. Y este avión era un diseño que ya habían dejado de hacer hace muchísimos años. Y que fuera de eso, ese diseño traía hélices. Que hoy en día, ese mismo avión, pues ya había, pues hoy en día no, en ese momento en 1992 ya el avión había evolucionado mucho, ya había cambiado totalmente su diseño, su aerodinámica, ya habían cambiado, incluso ya no eran hélices, sino que eran turbinas. Entonces, a partir de ahí, los dadores de control dicen como que, hey, esto está raro. Entonces, cuando ven que aterriza el avión, ellos ahí mismo le dicen al piloto, le dicen, estamos en el año 1992. Ustedes, ustedes, si salieron en 1955, ustedes llevan más de 30 años volando. Y el avión de ustedes no concuerda con la época. Entonces se escuchó un silencio que el piloto no quiso responder.
En eso tratan como que obviamente de de darle instrucciones como que bueno, metas a tal lado para Ujú. poder evacuar la tripulación. Entonces el piloto inmediatamente los interrumpe y les dice, yo no les creo, eso es imposible. Y entonces ellos dicen como que sí, estamos en 1992, es el 9 de septiembre, y y entonces bueno, estos llegan y empiezan a como hablar con él, como que ustedes de dónde salieron, tal, les digo como que bueno, la ruta era desde Nueva York hasta Miami, y entonces bueno, con el número de avión, que era con el número de vuelo, ellos empiezan como que en la torre de control a investigar como que rápidamente si habían casos como aviones perdidos y Ujú. encuentran que ese avión se había perdido en esos años y que no nunca había aterrizado y que lo habían buscado y que nunca lo habían encontrado. Resulta que entonces ellos llegan y habilitan de una la pista, porque miren que era tan viejo el avión que ni siquiera se podía llevar como un túnel a que la gente descendiera desde el avión, sino que eran los que se descienden desde la misma pista. Ujú. Entonces tuvieron que llevar Escalera. una escalera. Cuando estaban ya preparando la situación, pues para bajar a todos los pasajeros y que se bajara la tripulación y todos, y empezar ya ahora sí una investigación como que qué pasó acá, se encuentran con que el avión inmediatamente, cuando se estaban acercando como a poner la escalera y para empezar el descenso, el avión inmediatamente otra vez vuelve y arranca, despega y se pierde en las nubes. Y se pierde otra vez de los radares. Y desde ahí nadie más volvió a saber de ese avión. Resulta que una entidad gubernamental de Estados Unidos que se encarga pues como que del tráfico y la prevención de accidentes aéreos, mmm, obviamente se pone en contacto con esta base de control en Venezuela y empiezan como que como a generar una investigación frente a ese caso porque se vuelve algo muy enigmático. Eh, Al punto de que esta organización gubernamental de Estados Unidos les dice a ellos como que vea, aquí no pasó nada. Ese vuelo nunca aterrizó. Ese vuelo se perdió. Listo. En 1955 ese vuelo se perdió y esa gente se murió. Aquí no aterrizó nada y borren de la historia que ese avión aterrizó acá en este aeropuerto. Desde esa fecha se dice que se borró todo tipo de como de información o de evidencia que ese avión aterrizó ese día en ese aeropuerto, pero que la información se volvió como más que todo, no sé si decirlo viral, pero que sí se volvió como más popular entre las personas, fue porque eso se empezó a correr un voz a voz entre las personas que eran como el mundo de la aviación, ¿cierto? Más que todo como de la gente de los aeropuertos, de las torres de Ujú. control y todo eso. Entonces entre colegas se empezaron a llamar como que un colega le preguntó a uno de los que había estado ahí a la torre de control ese día, como que ve, ese caso sí fue verdad, que tin, tin, tin. Y entonces, porque los de la torre de control que habían experimentado ese momento, incluso ellos habían dudado de verdad de que lo que ellos vieron si había sido verdad. Entonces, lo que otras personas les preguntaron sobre este caso les hizo como que entender como lo que ellos habían vivido si fue real. Ujú. Entonces empezaron como que un voz a voz, como un chismerío, por así decirlo, y ahí fue que el caso se volvió como ya popular y a luz pública. Pero en cuanto a evidencias y en papeleo, ese avión nunca aterrizó. Pero sí existen personas que dicen que fueron parte de la base de control y que ellos vieron bajar al avión. Entonces hay muchas teorías sobre este vuelo. Una de ellas es que es un caso que supuestamente lo hicieron como más, como para estilo de como de volver un caso como más comercial, como que la aerolínea, como era Pan American, como que se volviera más famosa, como que empezaron a hablar de la Ujú. aerolínea y todo esto. Entonces, bueno, también hay otro que es como más conspiranoico y es que este avión, no sé si ustedes sabían que cerca a Miami está el Triángulo de las Bermudas. Se dice que este avión se desvió de la ruta aérea que le habían puesto y que el avión entró en el Triángulo de las Bermudas. Y en el Triángulo de las Bermudas, este avión lo que hizo fue como que entrar en un portal del tiempo y pasar de espacio, y pasar de dimensiones. Y que en esa dimensión en la que él estuvo volando, para ellos sí fueron 3 horas, pero ellos, como por así decirlo, entraron como en un tipo de agujero de gusano. Entonces por eso apareció en otro lugar donde no estaba dentro de la ruta aérea. Que dentro de esa dimensión eran 3 horas, pero en la real, o bueno, real no, en la de nosotros fueron 30 y tantos años. Y por eso apareció en ese aeropuerto preguntando dónde estaba
y que no sabía muy bien en qué lugar se encontraban. Aquí lo teso es que algunas personas dicen que algunos pasajeros sí descendieron, hay otras historias de que los pasajeros nunca descendieron. Entonces aquí mi pregunta es, si los pasajeros descendieron, me hubiera gustado saber de que la historia, porque no hay información sobre eso, de que si le hubieran preguntado a los pasajeros como que, pues como que ustedes qué, como que, como los pues, testimonios de ellos. sí, que se vivió dentro de la aeronave, pero no hay información sobre ello, entonces yo creería que ningún pasajero alcanzó a descender. Pero esta es la historia de uno de los vuelos como más enigmáticos sobre un vuelo que duró más de 30 años volando, aterrizó y se volvió a perder y nunca más nadie volvió a saber sobre ese vuelo, ni la tripulación ni los pasajeros. Yo lo que pienso con ese caso es que sí fue algo más como un viaje en el tiempo, porque realmente todo el tiempo estuvo volando y lo que tú dices, como que tal vez sí fue por el triángulo de las Bermudas, que sí tiene como sentido, eh, y como que llegaron ya a otra parte, pero todo el tiempo sí estuvieron pues volando, o sea, para mí es como que ellos hicieron un viaje en el tiempo. Sí, es raro. Y lo otro es que tampoco es imposible que también que ese avión haya durado 30 años volando Sí, obvio, es por que la no, gasolina. Es que no. no tiene sentido. Y hay otra cosa que yo también me pregunto, y es como las personas que evidenciaron lo que sucedió en el aeropuerto, en la torre de control, no existían cámaras que graban todo eso. O sea, la verdad no sé por la época y todo eso, pero En el 92 sí habían cámaras, pero no habían de tantas como hoy en seguridad. día. Pero además que sí había, no, obvio, además que sí. Entonces, ahí es lo que yo también digo, como que bueno, si realmente pasó, tal vez sí pueden haber como una que otra evidencia. Acuérdate que todo lo borraron. O sea, es que. Pero pues sí, y lo raro también, sí, sí pasó, porque todo también son como especulaciones, Sí, como que claro. si sí dijeron eso, si el gobierno de Estados Unidos dijo eso, primero es muy extraño, y segundo sería como verificar o afirmar que sí existen los viajes en el tiempo. Entonces Sí. como que borré eso. La gente no tiene por qué darlo. Lo mismo que pasó con que era los alienígenas, fueron los alienígenas que ya aseguraron que sí hay alienígenas, Ah, sí. y nadie le prestó atención a eso. Porque ya todo lo sabía. Ya todo el mundo sabía que sí existían. Solamente fue como que, sí, gracias por confirmarlo. Ya lo sabíamos, pues. Entonces, como, es como ese tipo de información que es confidencial, ultra secreta y todo eso, como que lo tienen todo como muy por debajo y no quieren que salga a la luz aún. Tal vez después sí, no sabemos. Muy interesante, Antes de ir a la muy historia, interesante. antes de ir a la historia que vas a contar, que creo que esa es la que nos va a llevar más tiempo en el podcast, voy a contar otra que es muy parecida a esta e Ujú. incluso se parece mucho tanto en la narrativa y también coincide mucho en tiempos, en época. Sí, Resulta que es que un avión que sale de Alemania, pero esto ocurrió en 1954, o sea, un año antes. Es un avión que sale de Alemania, es de la aerolínea, es que Santiago Airlines. Es brasilera, ¿cierto? ujú. Resulta que esta aerolínea llega y emprende pues su viaje, que viajaba desde Alemania hasta Brasil. Este avión en el transcurso del trayecto, del viaje, también se pierde, como pasó con perdón, ese es el caso, sí, 514, El vuelo. sí, el vuelo 514. Entonces este avión se pierde, ¿cierto? Se pierde de los radares, también pierde todo tipo de comunicaciones, entonces empiezan a hacer como un tipo de, también una investigación como que para encontrar los restos del avión, porque como usted tenía que pasar sobre el mar, entonces empiezan a mirar si en ese lugar donde perdió comunicaciones, pues se ven los restos de donde se pudo haber caído el avión. Empiezan a buscar y no encuentran restos, no encuentran nada del avión, nada de nada. Resulta que obviamente esta aerolínea 2 años después, en 1956, se quiebra, porque todo el mundo empieza a hablar mal de la aerolínea, porque no solamente es como que se perdió el avión y se cayó, sino como que es tan insegura que ni siquiera hay restos para poder encontrar las personas. Entonces esta aerolínea entra en quiebra y desaparece en 1956. Resulta que en 1980
87, es que lo es que son incluso fechas similares en las que se desaparecen y aparecen los aviones. En Sao Paulo, en el aeropuerto pues, principal de esa ciudad, encuentran que hay un avión sobrevolando la ciudad que está dentro de los radares, que no es uno pues como que reconocido ni estaba como en listas de aterrizaje. En eso pues se ponen en contacto con este vuelo y empiezan como que a decir, ustedes dónde son, tal, y entonces el piloto, es que es muy parecida a la historia, dice que ellos salieron de Alemania y que están pronto, pues como que están ya muy pronto para aterrizar, entonces queden como que línea de aterrizaje. Ujú. Entonces los del avión les dicen, pero, perdón, los de la torre de control les dicen como que todavía no, que no es momento, porque tienen varios en línea, pues como que para poder aterrizar y que a partir de ahí ellos no vuelven a tener comunicaciones con ese avión, pero que sí aparece en el radar, que ese avión empieza a descender sin darles permiso. Entonces los de la torre de control inmediatamente mandan a todos los aviones que estaban a punto de descender que se quitaran, o sea, como que no vayan a descender porque empezó a descender un avión que no está autorizado. En la pista empiezan a sacar rápido a todos los aviones para que no haya ningún accidente y lo teso es que este avión logra descender. Cuando desciende, pues van inmediatamente como que a evacuar el avión y pues también a increpar al piloto porque eso no se puede hacer. Eso es poner en riesgo no solamente a la tripulación, sino a todos los del aeropuerto. Entonces van hacia el avión, abren las puertas porque las puertas nunca las abrieron. Entonces las tocan abrirlas desde afuera a la fuerza. Las abren y lo tétrico de la cosa es que ellos entran al avión y todos los que están dentro de la cabina aérea están muertos. O sea, todos son calaveras. Todos los pasajeros son calaveras. Y cuando van hacia la, ¿cómo se llama esto? La cabina pues Ujú. de la tripulación, la cabina estaba abierta. Y lo teso es que algo muy positivo es que estaba abierta, porque no sé si ustedes sabían que las cabinas de las cabinas aéreas son blindadas. O sea, no hay forma de abrir eso. Si no es con la llave o abrirlas desde adentro, no hay forma de abrirlas. Entonces la cabina estaba abierta y cuando van y ven, está el copiloto, es una calavera, ya estaba muerto. Y el piloto también era una calavera, pero con las manos en el timón, pues en el volante, como si hubiera muerto tripulando o manejando el avión. Ay, qué cosa tan horrible. Y ahí termina la historia. Entonces me parece que son dos historias muy parecidas, que me parece, la primera me parece más convincente que la segunda, pero la segunda me sigue pareciendo demasiado extraño, porque el avión en realidad sí aterrizó y sí quedó ahí. Y hay fotos de eso. No, no encontré. De ese no. Pero búsquenlas. Sí, búsquenlas es de la aerolínea Santiago Airlines, vuelo 512. Y eso ya, o sea, ¿y qué más sabes Ya no de dice es nada más. confirmado, es No, un mito? son todas teorías. Uno nunca hay una confirmación exacta, pero son todas Ya, teorías e historias de vuelos que sucedieron. pensé que lo vieron y que fue viral. O No, pues sí, es como sea, sí, como la que sí, acaba de contar, de que es pues como que sí aterrizó, pero no hay un registro de que sí haya aterrizado. como unas fotos, noticia. No encontré más, solo encontré la historia en sí. Bueno, si es así, es como, qué miedo. Pues como que eso también sería, hicieron otro viaje en el tiempo, pero ¿Cómo hicieron para aterrizar? O sea, ¿con quién murieron. hablaron? Pues es raro, es muy, muy raro. Qué serían más raras, pero me gustaron. Son interesantes. ¿Tú qué crees? ¿Que es Yo, más real? yo personalmente no creo en la segunda. ¿No crees en la segunda? No, ¿Crees que puede ser un montaje? me parece que la vine a contar porque me pareció muy interesante. O sea, me Sí, está pareció interesante. bacana de contar. Pero no creo en ella porque primero no hay mucha información que valide pues como que esto, la historia es como muy corta, o sea, la traté de encontrar como que con más detalles y la historia no es como tan detallada como la primera que conté. Ujú. Eh, y fuera de eso me parece que es como que, bueno, quedó la evidencia ahí y no se habló más de eso. Entonces como que pues si quedó la evidencia, ¿por qué no se habló más? Bueno, supongamos que silenciaron la información, silenciaron la noticia. Pero no sé, me parece que, no sé, la segunda me parece muy ficcional, pero la primera sí, en la primera me parece que, no sé si creer, es como que lo pongo en duda y no digo que no, no digo que no.
A mí me pareció muy, pues como que más, más llamativa para mí y para mi imaginación la segunda, porque es como que pasó, ya vimos qué pasó, el avión estaba en tales condiciones, las personas estaban ya de esa manera, o sea, como que para mí es como que, bueno, ya sé qué pasó, en cambio con la otra es como que se fueron, no pudimos preguntar ni verificar nada, no sabemos nada. No, y me da vueltas, como que, y entonces ese, porque también digo, como uno siendo, hablando pues de la primera historia, uno siendo el piloto, que le digan a uno como que sí, como que estamos en 1992, y uno tiene en su cabeza que está en 1955, y también, Se enloquece. no, y también al momento de aterrizar, obviamente los aeropuertos cambian, pues los aeropuertos se modernizan muy rápidamente, pues porque son como terminales aéreas que exigen de tecnología nueva siempre. Entonces siempre están en constante cambio, como que hay reestructuración de pista, la Ujú. iluminación. Bueno, sí. Entonces me parece muy heavy también como que él al momento de aterrizar, como que hay, como que uno ver que el aeropuerto está tan cambiado, como que los aeropuertos son ya, ya más modernos de lo que uno recordaba, como que también, digamos, no sé, el carrito en el que traen la escalera para bajar a las Es muy personas, el raro. carrito es mucho más diferente de lo que uno recordaba. Porque, porque que pone también en la en puesta en escena y es, estamos hablando de 1955, 1992, o sea, es mucho, son más de 30 años de diferencia. Obviamente cambian muchas cosas en infraestructura, en los elementos que se emplean. Y también otra cosa, quién sabe si el que era el piloto, pues acá hablando especulaciones, había alguna vez en su vida hecho un vuelo hacia Venezuela. Porque también También, esa es la otra cosa, como que no, yo más que todo manejo son vuelos que van desde, no sé, América hacia tal continente. Pues solamente pues de Estados porque Unidos a Europa, pues no sé. es verdad, no, y pues es que me parece que uno pone los zapatos, es como que si ustedes de verdad saben que salen tal año, supongo que ustedes salen ya hoy de la casa, porque eso fue así, o sea, si les pasó eso de verdad, eso fue así, ustedes Sí, salen de la casa y ustedes llegan y abren la puerta de la calle y la calle está totalmente cambiada de lo que ustedes habían recordado hace un minuto, me enloquezco. y ustedes ven y que ya está todo en el futuro, porque literalmente es así, o sea, ellos lo vieron así, fue un viaje que para la tripulación fueron 3 horas normales y le ganó 30 años después. Uy, no. Pues es raro. También entiendo por qué de pronto volvió y voló. Como que no, eso no es mi dimensión. Como que esa gente, ¿qué son? ¿Monstruos? ¿Qué son? No, yo me voy. Bueno, vamos a contarles ya la última historia del día de hoy. Esta es una de las historias como más conocidas y más recientes como del mundo pues de la aviación en cuanto a estos casos. Y vamos a contarles la historia del vuelo 370 de Malasia Airlines. ¿Qué ibas a decir? Que la última historia, pero pero todavía no saca el podcast. Es una historia larga. Para que no se Tranquilo, vayan ahí, tranquilo. para que no empiecen que a levantarse de la silla, qué tal. No, no, no. Bueno, como les dije, vamos a contarles la historia del vuelo 370 de Malasia Airlines. Ese vuelo salió el 8 de marzo del año 2014 y iba a salir de la ciudad Kuala Lumpur, que queda en Malasia, hacia Beijing, en China. Ese vuelo tenía pues como la hora de salida a las 12:41 y supuestamente, según cálculos, iba a aterrizar a las 6:30 de la mañana, pues El día de la siguiente. hora, pues sí, de la otra ciudad, ¿cierto? Bueno, en total, el vuelo tenía alrededor de 239 pasajeros, de los cuales dos eran tripulantes. Entonces, bueno, había pues como muchas nacionalidades en ese vuelo, había gente de China, de Estados Unidos, Rusia, Ucrania, pues de muchas nacionalidades. Pero en general eran más como de China y de Malasia, pues porque era como la misma zona. Bueno, el vuelo sale y cuando ellos salen pierden como la comunicación con la torre de control. Y el único registro que queda pues como de comunicación con la torre de control es a la 1:19 y es una como un mensaje de
el que es el capitán del vuelo y que les dice como buenas noches, vuelo 370 o 370 pues, y ya se pierde pues el registro. Obviamente eso es muy extraño porque pues, durante todo el tiempo pues de vuelo se van comunicando y se van avisando cosas de que Como ya pueden aprovechar los cinturones. no, 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 Ah, estoy hablando con la torre de control, ah, no ya, los ya, pasajeros. O ya. sea, Sí. pues como que no hubo ningún otro tipo de comunicación con la torre de control, como el tiempo está mal en tal zona, o los vientos, pues no sé qué comunicación tendrán ellos, pero además que les deben de indicar cosas y ya se perdió pues la comunicación y no hubo ningún otro mensaje hasta este que les conté, que fue pues a la 1:19 de la mañana. Cuando ellos se dieron cuenta de que no, pues como que no había más comunicación y de que el vuelo nunca aterrizó y de que no pasó nada, entonces dieron obviamente el vuelo por perdido y comenzaron a hacer como todo un tema pues de búsqueda, a ver qué había pasado pues con el avión. Comenzaron a realizar una operación que desplegaba como una búsqueda, la cual incluía pues como la supuesta ruta que debía tener el vuelo. El pelo del Y gato. eh, fueron a varias zonas como Camboya, Vietnam, la península del sur de Vietnam y parte del mar del sur de China, tratando de buscar pues restos del avión y no encontraron absolutamente nada. Eso también les pareció muy extraño porque obviamente pues si el avión pues perdió el control, eh, pues cayó, uno no sabe, deben de quedar pues como que los restos del avión y ellos no encontraron nada. Luego de como realizar todas esas búsquedas, comienzan como a salir las especulaciones como de qué pudo haber pasado, si fue un accidente o fue algo intencional, fue algo planeado, fue un secuestro, ¿qué fue? Hay unos registros de el año 2015 y 2016 donde se encuentran, casualmente son en islas, restos pues del avión. Y lo que más llama la atención de esos hallazgos son como el estado de las piezas del avión, porque encuentran, por decirlo así, piezas que son muy grandes, pero no están destrozadas y en mal estado, sino como que, pues sí es un fragmento del avión, pero se encuentra en buen estado, lo cual significa que el avión no fue como destrozado pues en pedazos y que fue una explosión, pues no, ¿cierto? Entonces eso también llama mucho la atención porque ahí vienen pues las teorías. Entonces, alrededor de 27 como fragmentos del avión se han ido encontrando. Obviamente esos no son como cifras oficiales, sino que son como también de las especulaciones de la gente que dice como que se encontraron pues cosas. Pero los hallazgos que se realizaron en el año 2015 fueron en una isla que se llama la isla de la renuncia, de la reunión, perdón, de la reunión. Y encontraron pues un pedazo como muy, muy grande. Y ya en el año 2016 encontraron pues en otra isla un pedazo también grandísimo. Luego de eso, vamos hacia las teorías. Una de las teorías que siempre se ha mencionado, pues obviamente son las fallas técnicas que pudo tener el avión. Entre estas fallas se menciona el tema de que pues se pudo quedar el avión sin combustible o que le falló pues algún elemento pues del interior, una falla mecánica. Otras de las versiones es que fue más bien como una maniobra fallida pues de el que estaba pues piloteando el avión. Pero entonces acá también comienzan a hablar y a especular sobre que como las piezas, como les comenté, estaban en muy buen estado, es como muy improbable que sea pues esta teoría. También una cosa que se menciona es que el avión probablemente sufrió una despresurización. Entonces eso lo que hizo fue que las personas quedaran como inconscientes y pues como que no estuvieran en ningún momento como en alarma, como que "Ay, va a pasar esto, está pasando tal cosa". Entonces dicen como que esa puede ser también una de las causas. Y según unos registros que salieron hasta marzo de 2022, ese avión había sufrido una despresurización 8 meses antes de que ocurriera pues este vuelo. Entonces también se le atribuye que ya el avión venía pues como con ese tipo de fallas y que gracias a eso fue que, Por culpa. bueno, por culpa de eso fue que el avión como que tuvo la despresurización porque ya venía pues como presentando esas fallas y por ende el avión, por lo que se dice, quedó
dispuesto en modo automático. Yo no sé si eso Mm. existe o no, pero es lo que dicen las teorías, y que por eso el avión pues cayó. O sea, todo el mundo quedó inconsciente por la despresurización y pues cayó, ¿cierto? Eso es muy raro. Otra de las teorías ya es más como por culpa del piloto. En este caso, este vuelo venía pues como encargado por dos pilotos, uno que tenía 53 años y ese ya tenía pues muchos años de experiencia, tenía pues como mucha técnica, por decirlo así, y venía otro que era pues más joven, tenía 27 años y él era más, obviamente inexperto, y según lo que cuentan, él estaba como en su primera como horas de vuelo, pero no prácticas pues, sino como ya sin supervisión de nadie. O Ah, sea, ya como, estaba como despegando ya como solito. sí, es como que ya estaba desarrollándose pues él solo ahí, sin alguien pues como supervisándolo encima, sino como que bueno, usted ya sabe qué hacer, usted es el copiloto. Entonces, obviamente, como que eso también le, como que da otra teoría, pues, sobre esto, y es que el que era el piloto, el de 53 años, él tenía una familia que estaba conformada por su esposa y tres hijos. Según lo que cuentan, pudo ser que él tenía pues como una intención suicida de acabar pues como que con su vida y también pues como la de todos los pasajeros y tripulantes. Hay muchas versiones en las que la familia pues como que niega eso, que dicen que todo estaba bien, pero hay más versiones en las que cuentan que el piloto tenía supuestamente una amante y que también la situación con la amante estaba pues complicada. Hay uno de los amigos del piloto que comienza a decir que él tenía pues como muchos problemas en su matrimonio y que el matrimonio cada vez iba pues de mal en peor. Y obviamente también ya la esposa sale pues a desmentir eso, que es mentira, que eso es falso, pero son testimonios de personas que son cercanas y conocidos de él, por lo cual son, por decirlo así, motivos o razones por las cuales tal vez el piloto quería acabar como con su vida y como pues, y con todas las personas que estaban allí. Otra de las cosas que mencionan que cambia mucho, pues como el panorama, es que él en su casa tenía un simulador de vuelo. Entonces él en el simulador de vuelo practicaba las rutas pues que él iba a hacer o pues simplemente más que por diversión, no sé. Entonces acá viene como lo raro o lo extraño y es que él había borrado, por decirlo así, como unas horas que él había practicado con un vuelo muy similar al cual el cual él había pues el que estaban haciendo en ese momento y él lo había eliminado. Según lo que encontraron en esa base de datos, eh, él había practicado un vuelo, pero el aterrizaje lo había practicado era en el mar, como horas prácticas para aterrizar como muy suavemente sobre el mar. Ah, bueno, supongamos que ya, pues sí, no sé, un fallo, él puede aterrizar en el mar. No se sabe, simplemente encontraron eso y según la teoría pues, él estaba tratando de aterrizar en el mar, pues como para no dejar rastros pues del avión. Mm. Pero acá viene también otra cosa, y es que es un profesor de la Universidad de Texas, dijo pues y como que trató pues de contar pues su teoría y él dice que un avión pues si aterriza pues de la manera como él lo está haciendo en el simulador que era así pues en horizontal, el avión queda fragmentado en múltiples pedazos, en múltiples partes, ¿cierto? Ujú. Y el avión nunca lo encontraron pues así, pero si el avión aterrizaba de manera vertical, o sea, prácticamente así para abajo, pues ya, o sea, entraba perfecto y no había ningún tipo pues de explosión o de fragmentación. Ah, bueno, porque claro, como que se clava, Se pues. clava pues y no, como que no hay tanto desastre, entre comillas. Pero la manera en que él la estaba practicando sí se explotaba pues de muchas maneras. Entonces acá también vuelven como tal vez a desmentir un poco y a no creer tanto en esa teoría porque como ya les conté al principio, habían encontrado fragmentos y fragmentos muy grandes del avión, como para decir que, ay, no, es que voló en múltiples pedazos, no. O sea, como que se conservó muy bien y como que siempre decían, el piloto sabía lo que estaba haciendo. Y ahí ya le quitan, por decirlo así, la culpa al que era el copiloto, porque como les volví a comentar, era muy joven
y él simplemente estaba como que realizando apenas sus primeros vuelos, él no estaba ni siquiera nervioso, entonces como que le quitan a él como que toda responsabilidad y toda recae en el piloto de 53 años. Hay otra cosa rara de este señor que mencionan, o sea, muchas personas han estado interesadas en este caso, entre ellos pues profesores, pilotos, expilotos, todo eso. Entonces hay un dato sobre él y es que como supuestamente él estaba buscando pues suicidarse y acabar con su vida, y el avión no hizo la ruta que le correspondía, como les dije, no se fue por el Ah, se lado, desvió. sí, por eso es que no encontraron ningún rastro en toda la ruta que él tenía, sino que lo encontraron en partes diferentes, o sea, como que eran como partes hacia el norte, porque todos los temas, todos los lugares que yo les mencioné eran hacia el sur. Y el avión tomó fue como que una ruta hacia el norte, o sea, se desvió hacia el norte. Entonces, por ende, hay un comentario, pues como un fragmento de una cita de un expiloto, el cual dice que no habían tres curvas, no había una sola curva, sino que eran tres, y que el piloto se quedó mirando como hacia el horizonte, contemplando su pueblo natal, que era una isla donde él había nacido, pues el piloto, que era en Penang. Entonces se supone que cuando él terminó con su vida, él voló de tal manera que él pudiera como divisar en el horizonte su isla natal y como que ya así por fin culminar con su vida. O sea, es algo como muy poético, entre comillas, y que Ujú. por eso fue que él se desvió y él hizo una ruta pues alternativa. Es otra pues de las teorías respecto a la culpa del piloto. Viene una tercera teoría y es sobre un posible secuestro. Y como les comentaba, este vuelo ocurrió fue en el 2014, pues ya habían pasado cosas terroristas en el 2001, las Torres Gemelas y todo eso, entonces había también una posibilidad de que tal vez ese vuelo haya sido como tomado por terroristas o secuestrado. Entonces, según una información que se recopiló, habían dos personas que estaban en el vuelo que eran iraníes y esas personas tenían dos pasaportes robados. Entonces, en un principio se creyó que ellos eran como los que habían secuestrado el avión o el vuelo y que ellos habían sido pues como los culpables de que el vuelo desapareciese o se haya tomado pues una ruta distinta. Y para como reforzar esto también, se cuenta que el avión sobrevoló una zona que era controlada por talibanes y según también esa teoría, los talibanes cuando un avión o cualquier pues elemento sobrevolaba sobre ellos, ellos como por decirlo así, lo secuestraban y tomaban como el control del avión, no sé de qué manera, pues como remotamente, con tecnologías, según esta teoría, y por eso es que el avión desapareció. Pero luego también la desmiente porque se dan cuenta que las personas que tenían esos pasaportes robados simplemente querían como buscar un futuro pues en otro país y por eso es que estaban pues huyendo y con pasaportes e identidades pues robadas. Mm. Pues también se desmiente. Hay otra que viene siendo la intervención remota y hay cosas también muy extrañas, y hablan sobre, es como una patente y como una tecnología que habían sacado para los aviones Boeing, que era pues, de este mismo tipo en el cual estaban volando, y era como en caso de atentados terroristas, como el que había pasado, pues ya les comenté en 2001, tratar de evitar pues accidentes y que el avión no se desvíe o no lo secuestren. Entonces, según esa teoría, tal vez alguien más había controlado el avión externamente y por eso es que se había desaparecido. Pero luego otra vez vuelven a desmentirlo. O sea, es que todas son como que teorías como muy fuertes que se creyeron por mucho tiempo, pero que también como que las desmienten muy fácil. Y es que ese tipo de avión, que era un avión pues comercial, no tenía esa tecnología instalada, entonces ya desmintieron como que, pues no, esa Mm. no tampoco pudo ser cierta. Acá hay otra, y es sobre un experimento. Y es que habían unas personas que hacían parte, eran 20 personas en total, que hacían parte de una compañía, la cual tenía también una patente y era para hacer vuelos invisibles o aeronaves invisibles. Entonces, acá dicen que es la demostración de que esa patente o que ese experimento sí sirvió, porque el avión pues desapareció, se volvió invisible y nadie nunca más lo volvió a ver. Y acá hay otra también que la refuerza y es rara. Ah, bueno, entonces a esa gente la llaman dizque los elegidos.
Entonces estaban pues como con esa misión de hacer que el avión pues sí, o sea, sí se desapareciera. Y acá está la otra como teoría, y es que eh, había una patente, una de sobre esa, pues como el tema de volver invisible el avión, y otra era una patente sobre unos microchips Mm, que se le iban como a insertar a los humanos en el futuro, como para poder controlarlos, como lo que también dicen de el virus extraño que ocurrió en 2020. Entonces, se supone que también en este vuelo habían cuatro de los cinco dueños de este, como de este invento, de este microchip, y supuestamente habían ya como partido en porciones iguales, o sea, 20, 20, 20 y 20, como que el valor pues de la patente. Obviamente era algo súper costoso, eran personas pues como de mucho dinero, y se supone que la persona que no hacía parte pues del vuelo, o sea, el quinto dueño, había mandado a desaparecer ese avión para él quedarse pues como con el 100% de la patente. Pero también mucha gente dice que eso no es posible pues por temas legales, porque digamos, si yo soy dueña de una patente y yo pues muero, el hijo. las personas van a heredar también eso, entonces también dicen como que no es posible. Hay más teorías muy raras también que hablan como más que haya sido pues como por cuestión de extraterrestres, de un tipo de abducción, Sí. y hay otra también que es muy similar a la del Triángulo de las Bermudas, y hablan más como de una zona que aún no hemos descubierto, que queda pues como por el área pues de Asia, y funciona también como el Triángulo de las Sí, Bermudas, también. Ah, nosotros lo hablamos en un capítulo, en el, las del Misterios del Mar. y que desaparecen pues. Entonces, según esta otra teoría, pudo haber sido eso, como que el avión cayó en una de estas zonas que aún no han sido identificadas y por ende pues desapareció. Y según una noticia que vi que salió en el 2024, otra vez volvieron a reactivar como este caso para seguir buscando pues como que el avión, porque se han encontrado fragmentos muy grandes. Y es muy raro porque también una de las versiones que yo también consulté o leí hablaban de que ese piloto iba a aterrizar era en una isla privada, y que en esa isla privada había pues como una pista y había todo, y por eso él ya sabía una ruta alternativa y él sabía cómo aterrizar, y por eso es que se han encontrado, digamos, fragmentos en el mar y en esas islas aledañas, Mm, porque él iba a aterrizar como una parte cerca al mar. Otra cosa que también dicen que pudo haber sucedido es que este piloto, o sea, no fue el culpable, dicen que ya no es el culpable, sino como que estaba presentando una falla técnica, y fue el tema pues de la despresurización, pero que él sí seguía consciente. Entonces él hizo, por decirlo así, una llamada o trató pues como de pedir auxilio, pero eso nunca pasó en realidad porque nunca, nunca no hay llamó. ningún registro de que se pidió auxilio de nada, y que por ende él pudo desplegar una parte que es la que está en las alas, que son como las alitas, se llaman los Baldoncitos. flaps, no sé, son como lo que uno ve que eso se despliega y se vuelve a meter. Que está hacia el ala y están por acá. Ajá, sí. Entonces como que él lo desplegó y por eso fue como que se colisionó pues como con el mar. Pero, o sea, es muy extraño también este caso. Eso es muy teso porque, por ejemplo, yo te había contado ya sobre eso. Yo tengo un amigo que, bueno, de hecho, yo tengo dos amigos pilotos, o sea, pilotos Ujú, de avión. Y sí, y un día estábamos hablando sobre ese caso, porque ese caso es de los, yo creo que es de los más enigmáticos y raros en el mundo de la aviación. Entonces les preguntamos que si ellos, pues como que si ellos les explican o les dicen algo en las clases que tuvieron, pues obviamente para ser pilotos, que si en algún momento les hablaron sobre ese tema y que en realidad eso incluso es un tema que tocan en materias de la aviación y es porque es muy, muy inexplicable y ujú. tiene muchas cosas que, pues todo lo que dijo Aleja, pues miren tantas teorías que hay sobre esto, perdón, yo digo no, yo recuerdo que él nos dijo a nosotros una vez que ese avión, que todas las teorías que dicen se quedan totalmente como dice esto, como que no son viables. Por ejemplo, la que aterrizaba en el mar, o que aterrizara en una isla aledaña, o que cambiara de rumbo, como que todo eso es muy improbable porque pues yo no sabía eso, yo lo aprendí ese día.
y es que el avión no solamente tiene, como decir, un puntico, no sé, un chip, supongamos. No sé exactamente qué es. Pero el avión no tiene solamente un funcionamiento para ser detectado por radares. Y que no solamente está, y que hay varios. Que no solamente está en la cabina de pasajeros, sino que también hay uno en las alas, que también hay uno en la cola, que también hay uno en la cabina del del piloto. piloto. O sea que hay muchos, por así decirlo, como localizadores para eso mismo, que si uno se daña o que varios fallen, el avión no se pierda de los radares. Entonces que hay unos que ni siquiera el mismo piloto sabe dónde están, porque son las mismas aerolíneas las que hacen los aviones, las que meten eso, y no se sabe exactamente dónde están, porque las aerolíneas, pues me dijo pues mi amigo, que pues, los fabricadores de aviones no todas ponen eso en el mismo lugar, sino que es ya como muy a dependencia, como muy libre elección, como que usted quiere poner 5 en la cabina, meta 5 en la cabina, y no son en el mismo punto, ¿sí me va a entender? Usted quiere meter 5 en el baño ay, pero haga, métalos, pero, o sea, como que no es estrictamente como que vea, es que tiene que estar debajo de tal cosa aquí arriba de este tornillo para poder que funcione. No, o sea, como que sí están distribuidos en todo el avión, pero que no todas las empresas que aviones lo ponen en el mismo lugar. O sea, de tal manera que si, dado el caso, que una persona quiera hacer tipo un secuestro, quiera como No se pueda. dañar uno de los localizadores, geolocalizadores, como que listo, ya lo dañé. No, hay más ocultos. Exacto. Entonces, pues es que hay varios para que evitar secuestros, de que no se pierda, o sea, que un avión no se pierda tan fácil. Ya. Entonces él dice que aunque el piloto hubiera podido ir a dañar, no sé, todos los que estuvieran en la cabina, que dentro del avión, dentro del funcionamiento, motor, pues todas las cosas del avión que no se pueden ni siquiera acceder cuando está en vuelo, hay más localizadores. Entonces ellos dicen como que lo más teso y lo que ellos dicen es como que el avión es como si hubiera desaparecido. O sea, como que literalmente en el radar se ve como que está aquí, Ya. tum, ya. O sea, según eso, para mí, la teoría que es más como pesada y todo eso es la de que existe una zona donde también se pierden los aviones y que también pueden fallar como esos elementos que son pues para localizar y que pasan por ahí y ya se pierden, que es Ujú. lo que pasa también en el Triángulo de las Bermudas o en el desierto, ¿cómo era el desierto del de México? Ah, La zona del silencio, sí, que dejan de funcionar exactamente pues como que esos elementos electrónicos y ya uno sale de ahí y vuelven a funcionar. Entonces puede ser que ni siquiera fue que entró y se cayó ahí, sino que pasó o sobrevoló una zona extraña, pues sí, y ya ahí fue donde se se perdió. perdió y perdió comunicaciones y ahí pudo caer en el mar, incluso pudo haber caído en pleno mar donde nadie nunca más lo haya visto. Y Uy, pum, y como en se el punto hundió. Nemo, por ahí quien encuentra algo. Por eso puede ser una cosa también de esas. Pero es que también lo más raro es que se han encontrado partes del avión y en buen estado. O sea, como que se encontraron el ala, se encontraron tal cosa. Eso es lo que yo Eso es lo digo, que que no, eso me para mí no parece, eso a mí no cuadra. me cuadra, para mí todo eso es pantalla para que, como para decir, vea que sí se encontró. Pero también otra cosa que es muy rara porque se encuentran en puntos diferentes. Es como que, ay, pum, explotó, pero es que no, en una isla por allá, en una isla por allá. Y a otra cosa que yo digo es Es como que si se raro. encuentran en perfecto estado, no tiene sentido, porque entonces el avión, no, o sea que eso confirmaría que el avión no se cayó, sino que el avión lo desbarataron, o sea, el avión lo Sí, desarmaron, como que lo desarmaron. más no se cayó, porque Es está muy raro. en excelente estado y no está, digamos, roto ni nada, entonces el avión no se cayó. Sí, exacto. Es como que logró aterrizar perfectamente. ¿Qué pasó con las personas? ¿Quién sabe? Porque nunca dicen nada de ellos. Es que esa Hay cosa una del chip, cosa. eso es lo que yo digo. También hay otra teoría que dicen que es que había, que ellos llevaban, es que iban para un congreso como de tecnología en China y que ellos iban con ese chip, Que pero eran los también hay otra, elegidos. eso, y también hay otra teoría que ellos iban y se con otra cosa, que era es que el hierro líquido, que el hierro líquido Mm, es lo que ustedes ven en Terminator, que es el robot que le pegan un tiro y que se regenera otra vez y que vuelve y se cierra el robot solo. Es el hierro líquido, como que él vuelve y se regenera solo. ya acá está el nombre que no lo había dicho. La compañía, pues, de la cual pertenecían esas personas que eran los elegidos y todo eso, se llamaba, o se llama Freescale Semiconductor. Y era la que se encargaba, pues, como que de esa operación
como ultra secreta para desaparecer pues como que elementos aéreos y todo esto. Hay una teoría, más bien es una especulación, un voz a voz que se corrió entre las personas pues que eran de Malasia y que tenían pues como que ese interés en qué había sucedido en el vuelo. Y esto yo lo escuché en YouTube y dicen que supuestamente las personas desaparecidas del vuelo fueron como abducidas por extraterrestres y que ellos fueron llevados como a un lugar seguro. Entonces que en ese lugar seguro ellos podían, digamos, que comunicarse con las personas o con sus familiares y les decían como que hola, estamos acá en un lugar, no sabemos dónde estamos, es un lugar seguro, pero no sabemos pues como si vamos a volver o no, o cuándo vamos a volver. Entonces dijeron que eso fue como una especie también de abducción, según otra teoría y una especulación de Por ejemplo, yo personas. no creo en esa porque entonces ya los familiares habían dicho como que no, ya mi familia apareció, Exacto, tranquilos. yo Se tampoco, hubiera vuelto todo un chismerío, ya habían dicho como que no, si los abdujeron o algo así. Pero yo sí creo que eso fue una abducción. Aunque también hay una teoría y es que eso supuestamente es que se lo robó es que el gobierno. O sea, como que las élites del mundo es que desaparecieron ese avión porque iban personas como muy importantes. no importantes políticamente, bueno, sí, pero importantes porque sabían mucho. O sea, como que sabían de mucha tecnología que iba a revolucionar mucho como que el mundo. Y como que al gobierno no le convenía que personas tal vez particulares que no fueran de un gobierno supieran de ese tipo de tecnología. Ujú. Entonces como que silenciaron de esa manera, como que desaparecieron en el avión. Es que muy raro porque es que mm, por ejemplo, el amigo mío que es piloto, que los profesores hablaban mucho sobre eso, yo le decía como que, pues, par de quién sabe si llegaron y con un misil y ¡pum! Y explotaron ese avión y voló todo para la PM. Y ya, y por eso se perdió en el radar, porque pues, si que se explotó, ya una explosión ya Pero es que se baila. encontraron pedazos grandes y no, como, ay, sí, pedacitos, no, Eso él me dijo él, es él me dijo, es raro, como que parte, pero es que eso literalmente hubieran encontrado, ese mismo día hubieran encontrado regueros de todo. claro. Entonces, y él dijo como que, y es que hay otra cosa, y es que, listo, están apareciendo los pedazos, pero tantos años después aparecen. O Es sea, ¿por qué que no aparecieron en el es mismo raro, momento? es muy No raro. aparecen ni siquiera vestigios como de Entonces, maletas, de ropa de las personas, no sé, lo mismos, de pronto ya ahora en día no los cuerpos, pero en ese mismo momento que era cercano de pronto cuerpos, pedazos de ropa, partes del avión, porque, por ejemplo, algo que dice mis amigos es como que la caja negra es como que lo más preciado del avión, porque es donde se puede deducir mucho si se cayó por error humano, si por error de sistema y ujú. todo eso. Y como que eso resiste, como que lo hace muy resistente a explosiones, a caídas, o sea, y que eso tiene tiene un detector para que la gente sí sepa dónde está la caja negra. Y que los es que no se sabe ni siquiera dónde está la caja negra, que es como el corazón de una investigación y que todos los años lo tienen que tener en perfectas condiciones, que ni siquiera se ha podido encontrar eso, que ellos me dicen que eso sí tiene un detector, como podemos saber, esa es la caja negra. Pero es lo mismo, o sea, vuelvo y digo, ellos pasaron, para mí, debieron de pasar por una zona que, como, ¿cómo fue que tú dijiste? El punto Nemo. No, pero No, sonaremos en la, es ah, porque está bueno, muy no, eso es lejos, otra cosa. como el Triángulo de las Como, Bermudas. sí, como que pasaron como por una especie de triángulo de las Bermudas, se les dañaron todos los elementos como electrónicos y de detección y todo eso, por eso perdieron la comunicación, por eso es que no encuentran nada y ya después sí cayeron como, o lograron aterrizar, más bien no cayeron, sino lograron aterrizar en una isla y como para sobrevivir o algo, ya el avión se desarmó, pero ¿para qué? No, es que no, es muy ¿Y cómo lo raro. desarmaron? Si es una isla No, desierta, es entonces que con no, palos y piedras lo desarmaron. no entiendo. Es Es que, muy no, raro, es muy raro este desde mi caso. punto de vista, eso fue eso. Yo creo que es de las conspiraciones más grandes que hay en el mundo. Y Extraño. la gente la trata de buscar razonamiento lógico a eso, y eso no hay razonamiento lógico. Como decir, como que es que se cayó y que pasó por. No, y es que la temperatura ambiente dañó los sistemas, entonces pues se perdió la comunicación y que entonces tal cosa, impactó exactamente de esta manera en un grado de yo no sé cuántos grados para poder que dañara todos los sistemas de localización, que no hay que, yo no creo en nada de eso, que puedan inventar cosas para mí, eso fue una conspiración.
entre extraterrestres y el gobierno para desaparecer ese tipo de personas. Eso fue que ese avión se lo llevaron los extraterrestres y con ayuda del gobierno para Pusieron como poder fragmentos por ahí. y el gobierno, y por eso digo que es con ayuda del gobierno, porque eso tenían que silenciar sí o sí a esas personas. Y esas personas sabían mucho y sabían mucho de tecnología que ya confirmaron que los extraterrestres existen, ya confirmaron que hubo contacto extraterrestre. Eso nos abre mucho las puertas a pensar de que el gobierno ha tomado decisiones con ayuda extraterrestre. Puede ser. Entonces yo digo, eso se desapareció porque los extraterrestres se raptaron ese avión, lo abdujeron, se lo llevaron para otra dimensión, para otro plano. Y el gobierno, para poder empezar a darle un fin al caso y callarnos la boca a todos los conspiranoicos, empezaron a tirar restos de ese avión que no son restos de ese avión. ¿Ustedes qué creen? ¿En cuál teoría ponen ustedes como yo creo en esta, su certeza? O sea, ni siquiera certeza, o cuál creen que puede ser la más verdadera, entre comillas, En la que más ustedes creen. la más convincente para ustedes, ¿cuál es? Para mí eso es una conspiración entre extraterrestres y el gobierno. Para mí pasaron por una zona que les hizo perder pues como que pues, la localización y lograron aterrizar en otra parte, pero no logro explicarlo. O hasta puede ser que ellos pasaron por un punto de esos, como el que es parecido al Triángulo de las Bermudas y pasaron de dimensión. No sé, es raro. Pero no, sí, eso no, eso a mí no me pueden convencer de que hay cosas lógicas para eso. Eso yo estoy seguro que de ese caso sí va a haber una respuesta. Pero más adelante, En algunos años. así como nos dijeron que existen los extraterrestres y van soltando cosas poco a poco, pero estoy seguro que ese caso nos va a descrestar. Si sale alguna resolución verdadera de lo que sucedió, eso nos va a volar la cabeza. Por eso no se puede decir todavía qué es. Porque para mí en ese Uy, avión, uy, en uy, ese uy, avión uy. viajaban personas demasiado importantes que manejaban tecnología demasiado revolucionada para la época. Pues con lo que dijimos de lo del microchip, con desaparecer o volver invisible un avión y todo eso, ya eso dice cosas. Porque, por ejemplo, que sea un experimento como que mire que lo pudimos desaparecer. ¿A qué costo si no vendieron nada de eso? Sí, no, no tiene, pues simplemente no es como esa gente que se inmola. Ellos mismos se inmolaron para, pero no es llamar mucho también su trabajo. Como que ellos mismos se inmolaron para probar que sí funcionaba. Y ya luego, Simularon, no, lo desaparecieron y por eso, después pero se que inmolaron porque, bueno, ya no sabemos si se murieron o no según eso, pero nunca aparecieron, entonces están muertos para mí. donde esos manes No estén ser por ahí en una muertos. isla, no se No sabe. por eso donde no ser Ellos no están muertos. muertos. Esa gente no está muerta, esa gente está en una. Una Esos manes ha puesto dimensión. lo que sea, que esa gente está en un lugar de aquí de la Tierra. Está en un lugar de aquí, en una base súper secreta del gobierno. Y no de un gobierno exactamente de un país, sino de las élites del mundo. Están en una base súper secreta de las élites del mundo y allá están trabajando para ellos, como esclavos. Que esas élites Ay. del mundo son los que tienen contacto ¿Y, con y el esos seres resto de gente qué? ¿Y extraterrestres. el resto de las Los personas matan qué? porque no sirven. Es Ay. que, es que esa es la vuelta, o sea, como que en realidad los que estaban, incluso yo considero que le meten como que tanta historia al piloto del avión, que es como para meterle la culpa a él, pero ese man no Sí, tenía nada que ver, ese man fue una víctima más de una del conspiración gigante, sistema. de una conspiración gigante, Bueno, y otra cosa que también hablan de ahí, ¿qué me iba a decir? Yo iba a decir una cosa sobre eso, conspiración gigante, de la conspiración del chofer. del video. Bueno, yo digo que ellos están en algún lugar así tipo Área 51, pero es que es otra cosa, el Área 51, eso no hay nada allá. Eso es Allá no como hay para nada. desviar la atención Sí, de en las la, personas. en el Área 51 todo el mundo habla sobre ay, es que desde que yo traté de entrar a Área 51 en mis sueños lúcidos, que no pude, es que una energía y unos entes que no me dejaron entrar. Eso es mierda. En el Área 51 no hay nada. Porque si hay algo tan secreto, están dispersando la mirada de eso tan secreto porque está en otro lado. Si hay algo tan súper secreto, no Lógico. está allá en un lugar que todo el mundo sabe dónde está. Bueno, lógico. En el Área 51 eso no hay Ay, nada. ya sé qué iba a decir. Que incluso pues como que ha sido tan llamativo este caso que han escrito pues
bastantes libros de eso. Pues por lo menos, o por lo que logré consultar, hay como dos sobre este caso. Hay serie, perdón, serie no, hay película, hay documental, por ejemplo, en History mantienen sacando de desastres aéreos, mantienen sacando Eso. ese, sí, mi papá lo mantiene viendo, sobre ese vuelo, y eso es que es súper inexplicable. Por eso digo, eso tuvo que haber sido una cosa con las élites y los extraterrestres. Y me pueden decir loco, conspiranoico, pero sabe que en este mundo uno no Todo, sabe uno, todo, nada, todo se puede. de verdad uno no sabe nada. O quién sabe si nosotros sabemos, no se los queremos contar. Pero bueno, hasta aquí llega el capítulo del día de hoy para no contarles nada más que nosotros podemos saber. Entiendes, no, aquí llega el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan entretenido, que hayan tal vez puesto su mente a crear historias, a de pronto pensar en teorías conspiranoicas. Conspirativas. Eso. Eh, entonces, bueno, recuerden que estamos en todas las redes sociales, como Hablando y Ya, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, Spotify y YouTube. YouTube. Y también estamos en WhatsApp. El número, siempre como siempre, se los dejamos aquí abajo en pantalla, pero también se los voy a volver a repetir para que pues lo tengan ahí, para que nos escriban. Recuerden, muy recordado, tienen que poner más 57 porque este es un número colombiano. Entonces ustedes, si son de otros países, si no ponen el más 57 no los va a dejar funcionar. Entonces el número, así como está aquí, se los va a dictar. Es 301-878-3748. Entonces ese es nuestro número para que también hagan parte de la comunidad, que también tenemos comunidad de WhatsApp. Nos pueden enviar también por ahí todas sus historias de todo tipo de misterio. Bueno, también estamos en Gmail. Como hablando y ya, @gmail.com, nos pueden enviar allá sus historias o nos pueden escribir ya por cualquiera de los medios que les mencionamos anteriormente, los vamos a estar leyendo. Recuerden darle me gusta, suscribirse, compartir, comentar qué fue lo que más les gustó de las historias del día de hoy, cuál teoría es la que creen que es real, cuál creen que es mentira, creen que estos casos son simplemente inventos, son reales o qué. ¿Creen que pueden ser cosas de las élites manejando el sistema? No sabemos. Yo sí ¿Qué sé, piensan ustedes? no sé, yo de pronto sepa, pero no quiero decir. Bueno, bueno, nos dejan en sus comentarios lo que ustedes piensen. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.